Deuteronomio 21. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Entonces estamos viendo en este capítulo que en un caso, cuando en la tierra prometida hubiese un caso donde se encontrara un cadáver y que nadie supiere quién mató, no porque esté el cadáver y no se encuentre un culpable y se investigue y no haya un culpable, no por eso se tenía que quedar así. Porque pudiésemos pensar, nos encontraron un cadáver, quién sabe quién lo mató, está en medio de la nada, pues ahí que se quede o lo enterramos y punto. No, está diciendo Dios que la vida es algo sagrado y que el pecado no queda impune delante de Dios. Tiene que haber perdón por esa culpa. Hay veces que nosotros podemos pecar y pensar que que no le afectamos a nadie, o se nos olvide, pensamos que es irrelevante. No, Dios está marcando que todo pecado es importante y tiene que ser expiado, tiene Dios que perdonar ese pecado. No hay ningún pecado que por las circunstancias no pueda ser tomado en cuenta. Es importante, contamina la tierra. Entonces, lo que tenían que hacer era encontrar, midiendo, fíjense qué nivel de detalle y qué trabajo tenían que medir la distancia de donde estaba el cuerpo hasta las ciudades más cercanas. Y los ancianos de la ciudad más cercana tenían que hacer un sacrificio, un acto de expiación. Tenían que tomar una becerra que tiene la característica de que no había trabajado y que no había llevado yugo. Quiere decir que esta era una becerra nueva, la cual tenía un costo alto porque nunca había sido usada. Era joven, estaba sana, estaba en todo su potencial por delante, y no había puesto yugo, no había trabajado porque había sido apartada, dedicada. Y esto nos habla de que para Dios debe ser lo primero, lo que ha sido apartado, no una becerra ya cansada, vieja, desgastada del trabajo, porque a veces le queremos dar a Dios lo que ya no nos sirve, o le queremos dar a Dios las obras, porque esa es la mentalidad que tenemos y con la que hemos crecido, como que de un Dios limosnero al que le damos lo último, ¿no? Y eso habla de nuestra propia vida. Tenemos que darle a Dios lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro día, lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestros años a Dios. Y entonces esta becerra era cara, era costosa, pero era la que Dios estaba pidiendo para el sacrificio, y tenían que sacarla a un valle escabroso. ¿Sí? Un valle escabroso es un valle con piedras, difícil de accesar, difícil de caminar, que nunca había sido sembrado ni arado, y ahí tenían que quebrar la cerviz de esa becerra, ahí tenían que hacer el sacrificio fuera del altar, fuera del tabernáculo. En ese valle tenía que hacerse el sacrificio.
Entonces dice que no haya sido sembrado. De alguna forma había otros rituales que no paganos, donde se hacían rituales agrícolas o mágicos, digamos, ligados a la fertilidad del suelo. Entonces aquí evitaba que se confundiera con cualquier rito pagano, esta era otra cosa aparte, ¿no? Y como es un pecado serio, es como que lo separa de la vida cotidiana, ¿sí? El pecado debe ser tratado aparte, el pecado no debe ser parte de nuestro día a día, no debemos normalizar el pecado. Hay mucha gente que lo normaliza o pecamos y pedimos perdón y seguimos en lo mismo y lo normalizamos. La vida agrícola del pueblo era lo normal cuando entraran a esa tierra, cuando ya pudieran sembrar la vida agrícola. De hecho, las fiestas giraban en torno a un calendario agrícola. Entonces, el separarlo era como decir, el pecado no debe formar parte de tu vida cotidiana, tiene que ser aquí. Y obviamente también todo sacrificio nos recuerda a Cristo, que es el que verdaderamente expió o perdonó nuestros pecados, porque estos eran símbolos o eran señales que apuntaban a la necesidad de un sacrificio perfecto, que fue el sacrificio de Cristo. O sea, esto ya tuvo su cumplimiento en la venida de Cristo. Y recordamos en la palabra de Dios en Hebreos 13, del 2 al 13, donde habla que Cristo murió fuera del campamento, murió fuera de la ciudad, fue sacado de la ciudad. Y esta becerra también era sacada de la ciudad y era una becerra sana, perfecta, y Cristo fue inocente, sin mancha, sin pecado, y fue sacado de la ciudad para expiar nuestra culpa, para pagar por nuestros pecados. Y eso tenía que hacerse. Y vuelve a decir que lo que tenían que hacer era los sacerdotes, hijos de Leví, tenían que trasladarse a ese lugar, porque repite, a ellos escogió Jehová. Vuelve a repetir, a ellos los escogió. En ningún momento podían ellos pensar que porque ellos sabían hacer los sacrificios o porque les quedaba más cerca o se les hacía fácil, podían llevar a cabo algo que era exclusiva función de los levitas, porque así Dios en soberanía le plació. Y entonces decía, para que les sirvan y para bendecir el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Entonces, aquí viene todo lo que tenían que hacer. Dice que los ancianos tenían que protestar, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. O sea, tenían que confesar que verdaderamente ellos no tenían ninguna implicación, no estaban encubriendo ese pecado de homicidio. Y tenían que perdonar. Perdona a tu pueblo Israel. O sea, no era una confesión personal, sino que el pecado contagia y contamina a todo el pueblo. Todo el pueblo era responsable de ese pecado. De alguna manera, todo el pueblo se encontraba con sangre inocente, aunque solamente quizá una persona lo había hecho, no importa, todo el pueblo estaba de alguna manera llevando esa sangre inocente, que también nos habla de Cristo, ¿no? Como Jesús fue crucificado y el pueblo de Israel, la misma nación de Israel, dijo con sus propias palabras que la sangre de Cristo, que su sangre fuese sobre ellos y sobre sus hijos, ¿no? Se encontraron ellos y ellos mismos confesaron o llevaron la culpa como nación de la sangre de Jesucristo. Ellos así lo hicieron y veamos todo lo que ha vivido la nación de Israel. Pero entonces cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecado en la congregación, cuando hay pecado en nuestra casa, de alguna forma no es personal, sino afecta y contamina a todos los demás. Todos de alguna forma es como si llevaran la culpa y tuviesen que pedir perdón. Por eso es importante, y vemos en la Biblia, pedir perdón colectivamente, no nada más personalmente, sino colectivamente, como familia, como congregación, como nación. Porque todos los pecados, no podemos decir, yo no sé, allá se mataron, allá dijeron, está pasando esto en el país, en nuestro país, ¿no?
todas las cosas que pasan, tantas muertes que hay en este país, y decir, no, pues yo no lo hice, ya ellos están mal. No, el corazón de un hijo de Dios es pedir perdón a Dios por nuestro pueblo, por nuestra nación. Y es lo que estamos viendo aquí. Los ancianos pedían perdón colectivamente por toda la ciudad, por toda la ciudad. Perdona a tu pueblo Israel, fíjense, perdona a tu pueblo Israel, no nada más a la ciudad, sino a todo el pueblo, al cual redimiste, oh Jehová. Bueno, versículo 10 dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Vamos a estudiar hasta aquí. Ok. Algo importante que hay que ver es que esta ley no aplicaba para las naciones dentro de Canaán. Acabamos de leer el capítulo pasado que para las naciones que habitaban en Canaán tenían que exterminar a todos, ¿no? Ya vimos que corrían un gran riesgo de contaminarse, y también lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Nosotros no tenemos una guerra humana, sino espiritual, y tenemos que exterminar todo el pecado de nuestro corazón, porque cualquier pecado que dejemos, cualquier gusto que no sea agradable a Dios, nos contamina y nos va a llevar a una separación de Dios. Entonces, la instrucción esta que está dando Dios era no cuando iban a ir a la guerra contra las naciones que vivían en la tierra prometida, sino en futuras guerras contra otras naciones enemigas o tierras lejanas, era cuando esto ley aplicaba. Aquí dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos. Ya hemos dicho que Dios no inventó las guerras, no le gusta la guerra. Las guerras son una consecuencia del pecado en el corazón del hombre. Podemos citar este versículo, Santiago 4. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen? Dice, de vuestras pasiones. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Muchas de las guerras son por egoísmo, por pasiones desordenadas, por deseos de poder, ¿sí? Todo esto se origina en un corazón corrompido, en un corazón pecaminoso, porque todos nacemos con un corazón así. Un niño no necesita entrenarse para pelear. Un niño hace, desde que tiene meses se enoja, desde que tiene meses hace berrinche. Y aún los hemos visto en los bancos, en los centros comerciales, pataleando, enojados con sus padres cuando no les permiten hacer algo. O sea, eso está implícito, nadie nos enseña, lo tenemos en nuestra naturaleza y se va, y si no lo frenamos, esa personalidad se desarrolla y termina habiendo personas egoístas, narcisistas, tiranos, y vienen a hacer las guerras, ¿no? Ya aprendimos que la Biblia dice que en lo que nos sea posible tengamos paz, en lo que nos sea posible, pero hay veces que vamos a tener que enfrentar guerras, ¿no? Y esta era la situación del pueblo de Dios. Entonces aquí está dando Dios instrucciones respecto a las guerras. Hemos escuchado naciones que están en la guerra y que cometen crímenes de guerra. Quiere decir, un ejemplo que creo que la mayoría de las personas lo conocemos, porque ha habido libros, películas, etcétera. La Segunda Guerra Mundial, lo que se hizo con los judíos y con otras minorías, que literalmente se les torturaba,
se les torturaba. Y hay muchos crímenes de guerra donde se tortura a la gente, se viola a las mujeres, y eso no se le permitía al pueblo de Dios. Dentro de la crítica y terrible y lamentable situación de una guerra, aún ahí Dios ponía guerras donde no podían excederse en violencia, donde no podían ir en contra de la vida, de la humanidad, de una persona. No sé qué otra palabra pudiese hablar. No podían ir en contra de lastimar la integridad de una persona. Y es lo que Dios les está diciendo. Entonces era común cuando en Deuteronomio 21, que cuando fueran a esa guerra, pues dice, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, ¿no? A los hombres les gustan las mujeres, les atraían mujeres, se sentían deseosos de tener esa mujer, pero Dios decía, a ver, si te gusta una mujer, si te sientes muy atraído por esa mujer cuando fuiste a la guerra, dice, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y aquí habla de que también quitaría el vestido de su cautiverio. O sea, es decir, ellos no podían hacerse como rasguños o especie de tatuajes, porque eso lo hacían los paganos en su duelo. Era una forma de conectarse con sus dioses. A ellos no se les permitía eso, pero el hecho de raparse la cabeza era un duelo. De alguna forma era expresar un duelo, ¿sí? Y las uñas, todo esto era una señal de luto, pero también de higiene, de renovación, de que estaba en una transición, estas mujeres, una transición a una nueva vida. Por una parte expresando duelo, pero por otra parte renovación, ¿sí? Una purificación para empezar una vida nueva y quitarle el vestido del cautiverio. O sea, quiere decir que Dios estaba protegiendo a esta mujer, y al quitar la ropa de cautiverio está hablando un cambio de estatus, ¿sí? Cuando tú vas a un trabajo y te dan un uniforme, bueno, tu estatus es que eres empleado de esa compañía y traes el uniforme, ese es tu estatus, ¿no? Entonces, el traer ropa de cautiverio era estatus, tu estatus es esclava o prisionera de guerra o extranjera, pero al quitarse ese vestido, estaba dándole que esa persona no es un botín de guerra, sino es una persona con dignidad, es una persona con derechos, es una persona con valor y dignidad. Es lo que está haciendo Dios. O sea, no la vas a tratar como un botín o como cualquier cosa. Es un ser humano. Y entonces, aparte, dice, llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Fíjense qué importante, tenía que esperarse un mes, ¿no? Aparte que ver a una mujer, algo que hace una mujer hermosa, muy probablemente o muchas de las veces es el cabello. No todas las mujeres se ven hermosas sin cabello. Un atractivo de una mujer es su cabello. Entonces, de alguna forma, también eso ayudaba como a desexualizar la situación durante ese tiempo de duelo. Y aparte, el hombre no le iba a tomar por impulsos o deseos momentáneos y luego aventar a la mujer. El hecho de esperar un mes entero era una forma de frenar ese impulso sexual y proteger a la mujer, ¿no? Calmaba de alguna manera al hombre, pensaba las cosas ese mes entero. Si después del mes entero aún él tenía el deseo o la intención, no podía nada más tomarla, violarla, tenía que casarse con esa mujer, o sea, tenía que hacerla su esposa, tenía que tomarla en serio. Entonces vemos a Dios protegiendo a las personas y a las mujeres aún en la guerra, muy diferente a cómo se manejan las naciones de guerra, que cometen crímenes tremendos de guerra, violan a las mujeres, las maltratan, las toman como botín, como esclavas. No, Dios le daba su lugar con valor, con ser humano, y tenía que ser tratada como esposa.
Dice, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Entonces, si pasaba algo que después no le agradara, no se llevaran bien, etcétera, Dios permitía que la dejara, o sea, que hubiera una separación o un divorcio. Pero cuando vamos a la palabra de Dios en Mateo 19:8, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, Dios a través de Moisés permitió, digamos que hay una voluntad perfecta de Dios, hay una voluntad permisiva, Dios lo permitió. No es lo perfecto de Dios, no es lo que está en el corazón de Dios. Dios aborrece el divorcio, Dios aborrece el divorcio, este tipo de trato Dios lo aborrece, sin embargo, por la dureza del corazón. Entonces, la ley de Dios no aprueba el pecado ni aprueba la dureza del corazón, pero pone límites para proteger al vulnerable en un mundo caído. En este caso, las mujeres eran vulnerables. No es que Dios esté de acuerdo con el divorcio, sino que puso el divorcio como protección para estas mujeres, para que no fueran maltratadas, ¿sí? Para que no sufrieran y se excediera el hombre con estas mujeres. Entonces, si ya no la quieres, en lugar de que la maltrates, la rechaces, etcétera, entonces déjala libre, ¿sí? Pero no era la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que un matrimonio se ame, ¿sí? Se ame, sirvan a Dios juntos y vivan en un matrimonio hasta que la muerte los separe. Eso es el corazón de Dios, eso es lo ideal de Dios. Sin embargo, vivimos en un mundo caído en donde lamentablemente a veces vemos este tipo de situaciones que Dios permite, pero no es su voluntad perfecta. Entonces dice, la vas a dejar en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. O sea, ni la vas a vender, ni vas a decir, ya no me gustó, pero aquí que esté trabajando, que me esté sirviendo y aprovechándote de ella, no. Vas a dejarla libre. Versículo 15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, para empezar, aquí vemos que si un hombre tuviera dos mujeres, ¿no? A lo mejor si lo leemos así, vamos a pensar, o a lo mejor alguien piensa, bueno, puedo tener dos mujeres. Aquí Dios dice que si un hombre tuviera dos mujeres, no. Desde que Dios hizo a Adán y a Eva, Dios no le dio dos Evas a Adán. Dios hizo a un hombre y a una mujer. Así fue el principio, esa fue la regla o el estatuto que Dios puso. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, porque ahora Cristo ya vino y al que más se le da, más se le demanda, estamos en un pacto nuevo y en un mejor pacto, en donde no debe haber ninguna cabida a la poligamia. La poligamia nunca ha sido de Dios y lo vemos en la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, a Jacob, que es un gran ejemplo, que por circunstancias tuvo dos esposas, Lea y Raquel. Y cuando vemos su vida en el libro de Génesis, vemos lo conflictivo que era esas relaciones y esa familia de la que vinieron a ser las 12 tribus.
hubo demasiados problemas, demasiada angustia, demasiado dolor, demasiada toxicidad, como ahora se dice, porque no es el origen, no es el ideal de Dios, no es la voluntad de Dios. Es pecado delante de Dios la poligamia. Entonces, en este tiempo Dios lo permitía, pero no es su voluntad perfecta. Nunca Dios lo ha aprobado. No lo ha aprobado. Lo ha permitido, pero no lo ha aprobado. Nunca lo ha aprobado, y menos ahora que estamos en el nuevo pacto. Y aquí vemos que en este caso, así pasó exactamente con Jacob. Él amaba a Raquel, pero su primera esposa fue Lea. La que le dio el primogénito a Jacob fue Lea. Entonces aquí habla de una mujer amada y otra aborrecida. No necesariamente aborrecida, sino digamos que aborrecida quiere decir que la que ama menos, no es la favorita, ¿no? No es la favorita. Entonces, repito, se daban estas cosas de una casa dividida por afectos. Y la no amada, la aborrecida, la que no era la favorita, siempre era la vulnerable. Entonces, de alguna forma, Dios aquí cuida o blinda los derechos de esta mujer, de tal manera que el primogénito recibe doble porción. Recordemos que el primogénito recibía doble porción de la herencia. Ese era lo que se le daba al primogénito. Y tenía que recibirlo por ser el primogénito, aunque su madre no fuera la favorita. Vemos aquí la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Y obviamente bendición o consideración especial al primogénito nos habla de Cristo. La Biblia dice en Colosenses 1, 15 y 18 que Él es el primogénito, ¿sí? No en el sentido de que Él haya tenido origen, Cristo es eterno, sino que Él es el origen de todas las cosas, ¿sí? En ese sentido, Él es el primogénito del Padre. Y Él es el primogénito en el sentido de que a través de Él fuimos hechos hijos de Dios. Así que somos coherederos juntamente con Él, de acuerdo a Romanos 8:17. Entonces, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él era el unigénito del Padre, pero al salvarnos y hacernos parte de su familia, Él viene a ser como el primero de muchos hermanos. Pero Cristo es eterno. Mucha gente ve a Cristo, siempre se lo imagina en el cuerpo humano, pero el cuerpo humano lo tuvo alrededor de 33 años. Pero Él siempre ha existido, Él es Dios que eterno, no tiene principio ni tiene fin, y Él es el origen de todo. Él es el que hizo el mundo, Él es el que creó el mundo, pero Él se hizo carne, es decir, Él encarnó en un hombre, en un cuerpo de un hombre. Durante 33 años se hizo un hombre para poder venir a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces el primogénito siempre, la importancia del primogénito es que nos habla acerca de Cristo. Y vemos que Dios no hace excepción de personas, sino que Dios es justo, Él es imparcial y pone este modelo de ley para evitar que haya favoritismos. A Dios no le gusta que se hagan favoritismos, no le gusta eso. Debemos de ser imparciales en todas nuestras decisiones. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces vemos que no era cualquier cosa un hijo contumaz y rebelde, o sea, alguien que es necio, que no escucha, que no se arrepiente, que sigue, que se le exhorta, se le instruye, se le amonesta y continúa
en una necedad, en una rebeldía en contra de Dios. Y entonces los que iniciaban esto tenían que ser el padre y la madre, y se lo tomarán su padre y su madre. Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta y tenían que decir lo que pasaba. Si ellos no hacían esto con alguien que no quería cambiar, la maldad y el pecado se esparce y al rato se juntan, ¿no? Al rato se juntan, lo que muchos lados le llaman pandillas, ¿no? Y empiezan a hacer lo que vemos ahora, esos grupos delictivos, esas pandillas, y que empieza a alborotarse todo. Nosotros hoy en día no vivimos bajo el gobierno civil. Esta es una nación que era una teocracia. No vivimos en un país en donde no podemos hacer este tipo de cosas, pero la Biblia enseña que hay que corregir a los hijos. Primero hay que instruirlos. Hay padres que quieren corregirlos sin haberlos instruido. Primero es la instrucción y después la corrección. Pero la corrección no es maltrato, no es golpiza, ni mucho menos, ¿no? La Biblia enseña cómo hay que corregir y cómo hay que instruir a los hijos en estos tiempos. Pero también lo hermoso es que si comparamos esto con el capítulo 15 de Lucas del hijo pródigo, vemos algo bien tremendo. Vemos a un hijo que pide la herencia a su padre, se va en rebeldía, lejos de su casa, se gasta todo el dinero, pero regresa, vuelve a su padre y el padre le perdona y le restaura, siendo que si vemos este trasfondo, en el pueblo de Israel vivían bajo esta ley, o sea, los hijos contumaces deberían ser apedreados, deberían ser muertos, ese era el trasfondo. Entonces imagínense un padre judío, porque era una vergüenza, era una ignominia para un padre tener un hijo así, era una vergüenza para la sociedad, algo tremendo, una ignominia, era merecedor de la muerte porque había pecado contra Dios con su padre, lo había avergonzado, lo había dejado mal delante del pueblo. Y en Lucas vemos una historia de un hijo que merecía la muerte, que fue contumaz y se pidió su herencia con un padre vivo y se la gastó toda y regresó después de haberse gastado todo, después de haber tocado fondo, que hasta quería comerse la comida de los cerdos, que los cerdos eran animales impuros en la ley, que no podían comer, es algo aborrecible para el judío. Y hasta ese punto llegó, pero cuando se arrepiente, cuando vuelve en sí y regresa a su padre, eso está en Lucas capítulo 15, el padre le perdona, el padre le restaura y el padre hace una celebración. Y entonces vemos en este capítulo lo que merecíamos. ¿Por qué? Porque hemos sido contumaces y rebeldes, hemos sido necios, rebeldes, glotón y borracho. Mejor decir, yo no soy glotón y borracho, o sea, es decir, hemos vivido como se nos ha dado la gana, hemos vivido como hemos pensado o gustado, lejos de Dios, y mereceríamos la muerte. Pero en Lucas 15 vemos a un Dios compasivo, a un padre compasivo, a un padre que recibe a un hijo contumaz y rebelde, un hijo arrepentido, y le restaura. Pero es interesante que cuando el padre lo recibe hace una gran fiesta y dice que sacrifica un becerro gordo en celebración. Y vemos que el sacrificio siempre apunta a Cristo. Ese hijo es restaurado por el sacrificio de Cristo. Entonces, aunque la ley marcaba la muerte, a todo hijo desobediente merece la muerte. A través de Cristo, en Lucas 15 vemos que cuando nos arrepentimos, no vamos a ser muertos como merecíamos, sino vamos a ser recibidos por un Padre misericordioso, amoroso. ¿Por qué?
por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirás y quitarás el mal de en medio de ti, todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, aquí vemos que cuando alguien cometió un crimen digno de muerte, porque Dios estableció la pena de muerte, usualmente después de la pena de muerte que se ejecutaba, como lo hemos estado viendo en la nación de Israel, era por lapidación, o sea, se apedreaba a la persona hasta morir. Pero después de muerto, el cuerpo a veces se colgaba en un madero o en un árbol. Se colgaba por un poco de tiempo como escarmiento público. O sea, para, como dice arriba, para que los demás temieran. Porque la impunidad hace que haya más mal. Cuando no se castiga la ofensa y se le da la retribución justa, lo que hace es que se genera más perversidad y más pecado. Entonces, al momento de colgar a alguien en un madero o un árbol, un cuerpo, un cadáver, era una forma en que los demás pensaran antes de hacer o cometer un crimen digno de muerte, porque eso les iba a pasar a ellos. Entonces, ese escarmiento público, ese colgar un cuerpo, era señal de que caía maldición sobre ese crimen. Por eso la ley aquí nos está mandando, o estaba mandando, que ese mismo día se tenía que bajar ese cuerpo para que no contamines la tierra, dice así, ¿no? Entonces, vemos en diferentes historias en la Biblia, en Josué, en primer libro de Samuel, que cuando colgaban un cuerpo, cuando exponían un cuerpo y lo colgaban, lo bajaban ese mismo día. Ese cuerpo tenía que bajarse en ese mismo día para no contaminar la tierra. Entonces, debía purgarse de inmediato para que el país no quedara bajo maldición. Tenía que haber respeto al cuerpo y límite a la vergüenza. O sea, era una vergüenza ver un cadáver ahí colgado, que también era el hijo de alguien, el padre de alguien. Se ponía para escarmiento, pero no podía extralimitarse esa vergüenza. Tenía un límite. Era un signo público de maldición. No un castigo para prolongar la deshonra, es distinto. Era un signo público de maldición, de escarmiento. No era para deshonrar largamente a alguien o a una familia. Entonces, dejarlo toda la noche era como hacer más grande la afrenta. Dios ponía ese límite. Y aparte había una pureza ritual, salud pública, ¿no? El riesgo de que vinieran animales carroñeros, etcétera. No podía pasar esto. Tenía que enterrarse ese mismo día. Esa era una práctica piadosa, ¿sí? Entonces la comunidad debía mostrar que el pecado había sido tratado. O sea, se trató el pecado, se cerró ese caso para que la culpa no pese sobre todos, ¿no? Pero todo era limitado. Pero sobre todo quiero cerrar con algo bien importante. Este texto que estamos viendo mira hacia el futuro, mira hacia Cristo, porque Jesús fue inocente, fue justo, pero fue colgado en un madero. La crucifixión era el tipo de muerte que ejecutaba el Imperio Romano. Y esto de que era maldito el que fuese colgado en un madero se cumplió en Jesús. ¿Sí? Juan 19:31 dice que no se permitió que su cuerpo permaneciera toda la noche en la cruz. Jesús fue colgado en un madero y eso es señal de maldición.
Gálatas 3:13 dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Eso viene en Gálatas 3:13. Él se hizo maldición. ¿Para qué se hizo maldición? Para quitarnos la maldición y darnos bendición. Se hizo maldito para quitarnos la maldición y darnos bendición. Entonces ya no somos malditos, sino que Jesús mismo dice: venid, benditos de mi Padre, porque a vosotros os he dado el reino.